parece? Sí, ¿querés que lea un poquito los planteos? Vamos a comentarle a los chicos qué es lo que vamos a hacer hoy. Bueno, Bueno, buenas tardes a los chicos. Hoy vamos a hacer vamos a terminar el práctico 5, la parte B donde hablaba de compensación de quebrantos, ¿sí? Algo habíamos visto o algo charlamos un poquito la clase pasada. Bueno, lo que vamos a hacer es resolver el caso práctico de quebrantos que tiene prevista la actividad 5. ¿Se acuerdan que algo hablamos de quebrantos? Ahora nosotros para poder desarrollar el práctico vamos a referirnos a la ley, el artículo 25, que nos habla específicamente de compensación de quebrantos con ganancias. Cuando nosotros hablamos de quebrantos, ¿a qué estamos haciendo referencia? ¿Qué hacemos referencia? Cuando hablamos de quebrantos no tenemos dudas que estamos de pérdidas. De pérdidas, ¿sí? De resultados negativos, ¿sí? Entonces, lo que la ley nos va a indicar, cómo vamos a poder compensar esos resultados negativos con las ganancias. La ley nos va a indicar distintos momentos de compensación. A ver, ¿Sí? Flor, en realidad estamos hablando de un resultado por la comparación entre ingresos grabados y todo lo que sea deducible, costos y gastos deducibles. Eso es lo que me arroja el quebranto. Exactamente. Cuando esos gastos resultan a los ingresos. En un periodo fiscal, exactamente. En un periodo fiscal, exactamente. De la actividad grabada. Exacto. Entonces, lo que la ley me permite es que para determinar el conjunto de las ganancias, primero tengo que compensar todos los resultados obtenidos. Como les decía, vamos a tener como distintos momentos de compensación. Primero, ¿qué vamos a hacer? Que las pérdidas sufridas en cada una de las categorías las vamos a compensar con ganancias que obtengamos de esas vías, o sea, ingresos grabados en cada categoría con los gastos atribuibles a las mismas, como les comentaba el profesor. Ese es como nuestro primer momento de compensación. Sí. Es conveniente que se comprenda perfectamente que el proceso de compensación de quebrantos, como el artículo 25 lo dice en su primer párrafo, dice, para establecer el conjunto de ganancias netas de fuente argentina, las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país. Eso es muy importante tener presente, que son las que, digamos, deben utilizar o deben realizar el proceso que vos estás explicando. Todo este proceso de compensación en sus distintos Exactamente. momentos. Después, si surgiera algún quebranto de cada una de estas categorías, la ley lo que nos permite es compensarlo entre ellas. Lo vamos a leer en el artículo, ¿sí? Y nos da un orden de prelación. Segunda categoría, primera, tercera y cuarta categoría. Si el conjunto de las ganancias surgiera un quebranto, el mismo podrá ser compensado con ganancias que se obtengan en los 5 ejercicios inmediatos siguientes. Hay que tener en cuenta que existen también quebrantos específicos que solamente pueden ser compensados con ganancias obtenidas de esas actividades específicas, ¿sí? De esas actividades que generan ganancias grabadas a una alícuota diferencial. Todo esto lo vamos a leer nosotros en el artículo 25 de la ley, como les estaba leyendo el profe Dotti. ¿Sí? Permitime que le haga un comentario que es muy importante. Está en un párrafo del artículo 25. A los efectos de este artículo no se consideran pérdidas los importes que la ley autoriza a deducir por el concepto de los mencionados en el artículo 30. El artículo 30 habla de deducciones personales, es decir, todo aquello que corresponda a la situación de la persona humana o asociación indivisa. La deducción del artículo 30, mínimo no imponible, carga de familia, deducción especial. Es importante que se vayan familiarizando con todos estos conceptos, porque cuando tengan que empezar a realizar la liquidación específica de tributo, y en relación a este tema de las deducciones,
es muy importante tener presente que las deducciones del artículo 30 no pueden generar quebranto, no pueden generar más quebranto de pronto de que hasta ese momento se ha suscitado. Entonces, hay cuestiones que son fundamentales que recordar en el proceso de liquidación. Por eso todo lo que vamos leyendo, todo lo que vamos analizando, lo vamos acumulando en nuestros conceptos fundamentales cuando ya empecemos el proceso de liquidación por categoría, las deducciones dentro de cada categoría. Ahí va a haber deducciones va a haber resultados dentro de algunas categorías que no son compensables dentro de cada categoría. Eso ya lo vamos a ver cuando veamos primera categoría. Es decir, estas cuestiones tienen que ser familiares a ustedes del punto de vista de recordar, y para lo cual tienen que leer los artículos, tienen que razonar, tienen que recordarlo, porque cuando venga el proceso de liquidación no puede estar a cada rato mirando la ley o el decreto para ver si esto se deduce o no se deduce. Son cuestiones generales que son muy importantes, son generales y fundamentales. Entonces, leyendo el artículo 25 nos vamos a encontrar con una serie de cosas, con deducciones como las del artículo 30 y las deducciones especiales que Florencia está explicando, digamos, ¿no es cierto? Que se compensan con ingresos de la misma naturaleza. Es muy importante comprender lo que les dijo el profesor respecto de las deducciones que permiten el artículo 30, las que vamos a llamar deducciones personales, y que estas no nos pueden generar quebranto. Es decir, que solamente vamos a poder deducir hasta que esa ganancia neta se anule, ¿sí? Una vez que empieza a generar quebranto ya no corresponde. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Vamos al planteo, ¿les parece, del práctico? Y ahí en función a eso vamos a ir leyendo. Bueno, la primera pregunta del práctico es un poco lo que hemos venido analizando, digamos, cómo se compensan los quebrantos con las ganancias de fuente argentina, las personas humanas y sucesiones indivisas. Bueno, ¿qué podríamos responder ahí? Eso es como estuvimos hablando recién. Primero se van a computar los resultados netos dentro de cada una de las categorías. Si de la compensación de esas categorías resulta algún quebranto en una o más de ellas, se van a compensar con las ganancias de segunda, primera, tercera y cuarta categoría en ese orden. Y ese orden está establecido en el artículo 25 de la ley. También es muy importante y complementario que lo anoten, más allá de que cuando tengan la solución del práctico lo vamos a poner ahí. Es muy clarificador el artículo 74 del decreto reglamentario. Ahí también hace referencia a esto que Florencia está explicando. Complementa, digamos, y amplía. Sí. Bien, ¿seguimos? Sí, bueno, no vamos a leer todo el artículo porque si no es muy largo. Bueno, después pregunta sobre los quebrantos específicos, es decir, aquellos que solamente pueden ser compensados con determinadas actividades, solamente pueden compensarse con ganancias de la misma actividad y están también establecidos en el artículo previsto en la ley, ¿sí? Claro. Por ejemplo, los quebrantos de fuente extranjera solamente se pueden compensar con ganancias que resulten de la misma naturaleza. Ese es uno de los quebrantos específicos que podemos mencionar. ¿Seguimos con el práctico? Ah, bien. Bueno, ya entramos en la presentación, digamos, de un ejercicio en la cual lo que se pide es el ordenamiento del mismo en función de la respuesta que hay que dar, y donde tenemos que se trata de una persona humana que tiene ingresos anuales de fuente argentina y fuente extranjera, y nos da distintos conceptos y está puesto en cada una de las categorías. Nosotros tendríamos que ver y ordenar eso, digamos, si corresponde o no que esté dentro de esa categoría la renta o el quebranto, digamos, ¿cierto?
El primer concepto que está, digamos, que muestra el práctico nos habla de un ingreso neto de alquiler oficina comercial. Bueno, ingreso neto, ya lo vamos a ver en los próximos prácticos, se trata de primera categoría. El segundo punto es valor locativo de casa, recreo, veraneo. Ahí hay un quebranto. Bueno, ahí hay que ver un poquito y analizarlo, que tiene que ver con lo que yo le dije recién. Que hay cosas que dentro de cada categoría se pueden compensar y otras que no. El quebranto de locación de un inmueble rural. Hay que ver si está bien ahí, si no está bien ahí, si es compensable o no es compensable. Locación de cosas muebles y regalías, si está bien en segunda categoría, como ingreso. Resultado impositivo en una asociación comercial. El quebranto de impositivo en una sociedad de hecho. El ingresos netos por el ejercicio de una profesión liberal, si corresponde o no estar en esa categoría. Quebranto de fuente extranjera, quebranto por venta de acciones, y otros datos del periodo fiscal es el quebranto del ejercicio anterior. Se solicita realizar la compensación de quebranto de fuente argentina. Voy a compartir otra pantalla, Sergio, para poder explicar mejor ahora la resolución del caso. Bueno, perfecto. Vamos a ir a un Excel. Bueno. Ahí estamos. En este Excel vamos a poder ver lo que nos pide el práctico. El práctico lo que nos está pidiendo es que nosotros veamos los distintos momentos de compensación, ¿sí?, de los quebrantos. La primera oportunidad de compensación, que es la que estábamos hablando hoy, es la compensación de ganancias dentro de la misma categoría, ¿sí? Bien, el ingreso neto de alquiler de la oficina comercial es primer categoría, ¿sí? Ingreso de primera categoría, 1.000 pesos. ¿Qué pasa con el valor locativo de la casa de recreo en donde nos arroja un quebranto? Tenemos que hacer referencia al artículo 23 de la ley que nos dice una situación especial. El artículo 23 habla de la ganancia neta y la ganancia neta sujeta a impuestos. Y dice, para establecer la ganancia neta se restarán de la ganancia bruta los gastos necesarios para obtenerla o, en su caso, mantener y conservar la fuente, cuya deducción admita esta ley en la forma que la misma disponga. Para establecer la ganancia neta sujeta a impuestos, se restarán del conjunto de las ganancias netas de la primera, segunda, tercera y cuarta categoría las deducciones que autoriza el artículo 30, que son las deducciones personales que estábamos hablando hoy. En ningún caso serán deducibles los gastos vinculados con ganancias exentas o no comprendidas en este impuesto. Y acá viene a lo que nosotros hacemos referencia. Cuando el resultado neto de las inversiones de lujo, recreo personal y similares establecidas conforme las disposiciones de esta ley acuse pérdida, no se computará a los efectos del impuesto. Entonces, este concepto de ganancia neta y ganancia neta sujeta a impuesto forma parte del esquema de liquidación de tributo. Tienen que ir familiarizándose con el mismo, pensándolo, porque es ahí donde van a ir encontrando qué cosa, a qué resultado tienen que llegar en cada uno de los conceptos. Fíjense que la ganancia neta, en forma global, menciona los ingresos y todos los gastos vinculados con la actividad del contribuyente para generar esos resultados. Es decir, todos aquellos costos y gastos que el contribuyente tuvo que realizar para generar la actividad gravada, el cual está declarado, y por lo tanto que están vinculados con su actividad, ya sea de la actividad que sea, de primera, segunda, tercera o cuarta, y todos los gastos deducibles de esa actividad, inclusive las deducciones generales que ustedes ya van a empezar a analizar más adelante. Eso es para la ganancia neta, y después viene la ganancia neta sujeta a impuesto,
a la cual se sumaría los del artículo 30, las deducciones penales. Cuando nosotros decíamos ahí en el artículo 25, segundo o tercer párrafo, no recuerdo bien, que las deducciones del artículo 30 no podían generar quebranto, se está refiriendo para los efectos de llegar a la ganancia neta sujeta a impuestos. Porque si yo ya tengo ingresos y todos los gastos deducibles y ya tengo un quebranto en el proceso de determinación del tributo, ya no puedo seguir deduciendo más quebranto con mínimo no imponible, carga de familia y todo lo que menciona el artículo 30. O sea que yo puedo generar el quebranto con todo lo que sea vinculado a la actividad y con las deducciones generales que la ley me autoriza. Pero hasta ahí nomás. No puedo generar más quebranto con las deducciones personales del artículo 30. Y eso es un poquito la diferencia que establece acá el artículo 23, cuando habla de ganancia neta y de ganancia neta sujeta a impuestos. Y después aclara, como dije recién, el tema del resultado de valor locativo, recreo veraniego, cuando es un quebranto. No se puede compensar dentro de cada categoría. En este caso, la primera, por supuesto. Exactamente. Como el profe, este valor locativo que acusó un resultado negativo, una pérdida, no se va a computar a los fines de la determinación de la ganancia alcanzada por el impuesto. Por eso, no debe computarse en la primera categoría. El quebranto por la locación del inmueble rural, estamos hablando de un resultado negativo o una pérdida que corresponde a la primera categoría. Entonces, estoy haciendo la primera compensación, estoy compensando los resultados positivos con las pérdidas que acusan cada una de las categorías para obtener la ganancia neta, en este caso de primera categoría. 1.000 por el alquiler menos 2.000, obtengo un resultado negativo de primera categoría, un quebranto en la primera categoría de 1.000 pesos. Después tiene locación de cosas muebles y regalías por 25.000, resultado positivo de segunda categoría. Resultado impositivo de la explotación unipersonal, 75.000, ganancia agravada, tercera categoría. El quebranto impositivo de la sociedad de hecho es un quebranto que le corresponde a la tercera categoría, ¿sí? Con lo cual voy a compensar con el beneficio que obtuve dentro de la misma y voy a obtener una ganancia neta de 70.000 pesos de la tercera categoría. Ingresos netos por el ejercicio de la profesión liberal, estamos hablando de ganancias de cuarta categoría, 120.000 pesos. Entonces, en las categorías obtuve un quebranto de 1.000 pesos de primera categoría, ganancias 25.000 pesos en la segunda categoría, ganancias grabadas de segunda categoría, 70.000 pesos ganancias de tercera categoría y 120.000 por actividades de la cuarta categoría. El práctico después nos habla de quebrantos específicos, ¿sí? De fuente extranjera de 10.000 pesos. ¿Qué significa? Estos 10.000 pesos solo podrán ser compensados con ganancias que obtenga de la misma naturaleza. Si tuviera ganancias de fuente extranjera, podré compensar, absorber este resultado negativo. Si no lo tengo, no lo puedo compensar. Y transcurridos los 5 años, lo voy a perder, ¿sí? Y por la venta de acciones, también es un quebranto específico y solamente puede ser compensado por ganancias obtenidas por la misma actividad. Hasta acá estamos en la primera oportunidad de compensación. Hicimos la compensación dentro de cada una de las categorías. La ley lo que me dice ahora es que si en estas determinaciones surgiera un quebranto, voy a compensar las distintas ganancias entre las distintas categorías. Y me dice que ganancia neta de segunda categoría voy a compensar con primera, tercera y cuarta. En este caso tengo de segunda categoría una ganancia de 25.000 y obtuve un quebranto de primera categoría. Entonces voy a tener 24.000 de ganancia compensando ese quebranto que obtuve en la primera categoría. Voy a ver de tercera y de cuarta y obtuve ganancias, razón con lo cual las ganancias netas de las categorías serán de 214.000 pesos. 24.000
que surgió al compensar la ganancia de segunda con el quebranto de primera, más la ganancia de tercera y la de cuarta, ¿sí? Entonces, segunda oportunidad de compensación, compensar las ganancias entre las distintas categorías. ¿Hasta acá vamos bien? Y la tercera oportunidad de compensación que nos permite la ley es compensar con el quebranto de ejercicios anteriores con ganancias que obtenga en los 5 ejercicios inmediatos siguientes, ¿sí? En este caso, el práctico me presentaba un quebranto del ejercicio anterior 45.000. Como yo obtuve ganancias netas por 214.000, la ley me permite absorber este quebranto y la ganancia neta de mi ejercicio será de 169.000, ¿sí? Solamente puedo compensar en los 5 ejercicios inmediatos siguientes. Si mi quebranto fuera superior y terminados los 5 años, no los pude absorber en su totalidad, se pierden. Hay una pequeña aclaración que hacer para que la recuerden y lo tengan presente, porque no se ve en el planteo este. Efectivamente, la tercera oportunidad de compensación tiene que ver con los quebrantos de ejercicios anteriores. Pero en el proceso de determinación del impuesto, los mismos se utilizan, o mejor dicho, se van a compensar a ver, yo tengo que tener claro mi ejercicio fiscal y los ejercicios fiscales anteriores. Cuando yo estoy determinando mi renta de mi ejercicio fiscal, yo voy a tener la ganancia neta completa de compensación, por ejemplo, los 214.000 pesos. A eso le voy a poder deducir todas las deducciones generales propias de mi ejercicio fiscal X. Si me queda algún remanente, ahí sí compenso con los quebrantos de los ejercicios anteriores. Pero no antes de las deducciones propias del ejercicio. Eso es lo que quiero dejar bien claro. Cuando hagamos un ejercicio de determinación, nos vamos a dar cuenta que primero tenemos que determinar la renta de mi ejercicio. Ingresos, gastos deducibles, costos deducibles, las deducciones generales, la compensación de quebranto en la segunda oportunidad, como explicó la profesora. Y por último, si me queda un remanente de ganancia, puedo deducir lo que viene del ejercicio anterior, en tanto y en cuanto no sea un quebranto específico. Y después de eso vienen las deducciones personales. Así que eso lo digo para que se tenga bien en claro que este quebranto del ejercicio anterior no es en la segunda oportunidad de compensación, es en la tercera oportunidad de compensación y se realiza en el proceso de liquidación después de la deducción generales propias del ejercicio. ¿Por qué? Porque esto viene del ejercicio anterior. ¿Se entendió, chicos? Todo lo que explica el profe lo vamos a ver mejor una vez que veamos de manera completa la liquidación de nuestro impuesto, ¿sí? Claro, pero se tienen que ir familiarizando. Sí, perfecto. Lo que nosotros queremos demostrarle acá es los distintos momentos en la compensación de los quebrantos, pero es correcto como les dice el profe, ¿sí? Una vez que pasamos la segunda oportunidad de compensación, tenemos las deducciones generales y luego, si nos resta ganancias, haremos la tercera oportunidad de compensación con quebrantos de ejercicios anteriores. ¿Se entendió, Profe, chicos? profe, Sí. una pregunta. Quisiera saber de dónde salen los 169.000 de la ganancia neta del ejercicio fiscal. ¿Es de alguna diferencia de los números que están arriba? Ahí está, mirá. Los 214.000 que teníamos como resultado de la compensación entre las categorías, Sí. menos el Ok. quebranto que tenemos del ejercicio. Estamos absorbiendo ese quebranto. Entonces, en este caso, donde no tenemos deducciones, ¿sí? Nuestra ganancia neta que estaría sujeta a impuestos sería 169.000. Muchas gracias. ¿Se entendió, Eugenia? ¿Sí? Sí, muchas gracias. Bueno, perfecto. ¿Se entendió, chicos? ¿Avanzamos? Una pregunta.
¿sí? ¿Cómo se haría en este caso, por ejemplo, si la ganancia, o sea, si la segunda categoría me daría, por ejemplo, un quebranto de 25.000? Haría lo mismo, pero 25.000 tendrías de quebrantos, más los 1.000 que tendrías de quebranto en la primera categoría, tendrías 26.000 de quebrantos. Lo tendrías que absorber con la ganancia de tercera y bueno, y la de cuarta, ¿sí? bueno, muchas gracias. No, de nada. Bien, acá en este primer práctico entonces fuimos viendo los distintos momentos que existen para la compensación de este quebranto. Ahora vamos a ver en la parte C del práctico, ¿sí? Que habla acerca del límite temporal. Si ustedes tienen el práctico, si no, lo comparto. Pero el práctico habla de la compensación de quebrantos y el límite temporal. Y habla de un contribuyente persona humana. Vamos a leerlo. El 25. ¿Cómo? El 25, el noveno párrafo, dice, el quebranto impositivo en un periodo que no puede absorberse con ganancias grabadas del mismo periodo, podrá deducirse de las ganancias grabadas que se obtengan en los años inmediatos siguientes. Nosotros vimos un caso, por ejemplo, el que acabamos de ver, cuando deducíamos un quebranto en el ejercicio anterior, ¿no? Transcurridos 5 años, computado de acuerdo con lo dispuesto por el Código Civil y Comercial, después de aquel en que se produzca la pérdida, no hacerse deducción alguna del quebranto que aún reste en los ejercicios sucesivos. Hay una cosita que hay que tener muy claro en esto. Hay que tener presente que hay que tener cuidado, porque nosotros tenemos que tener bien claro el quebranto de cada ejercicio hacia atrás. Y tendremos que ir compensando los ejercicios más antiguos. Cuestión de que me permita a mí manejar el término de los 5 años. O sea, si yo tengo un quebranto de X menos 5 en el ejercicio que ya pasaron 4 años, y bueno, entonces tengo que tener presente de que tengo que ir limpiando esos quebrantos de los más antiguos hasta 5 años, a los efectos de ir deduciendo de las ganancias grabadas. Simplemente eso quiero dejar claro, digamos, ¿no es cierto? De ir terminando cada año los quebrantos de cada año, empezando por el más antiguo, ¿no es cierto? Disculpe, profe, ¿qué artículo leyó recién? El artículo 25, séptimo, el noveno párrafo. Muchas gracias. Quebranto impositivo sufrido en un periodo fiscal. Profe, una consulta. En este ejercicio entonces sería primero el X-5, el más antiguo. Por supuesto. Siempre se toma el más antiguo para empezar a deducir. ¿Cómo? Siempre se toma el más antiguo para empezar a deducir, digo. Sí, ¿se lee acá el práctico? Vamos a leerlo y vamos a resolverlo, ¿sí? Yo lo leo, Flor. Compensación de quebrantos límites temporales. Bueno, está a la vista, digamos. Se llama una persona humana, tuvo un resultado impositivo en el periodo X-1 de 12.000. ¿Podrá computar quebranto de ejercicios anteriores? Obviamente. Estamos hablando de 12.000 ganancias, ¿no es cierto? En el periodo X-1, el contribuyente deberá realizar la siguiente compensación. Ganancia del periodo X-1, 12.000. Quebranto ejercicio X-4, 10.000. Quebranto ejercicio X-3, 2.000. Resultado sujeto a impuesto periodo X-1, 0. Esto es la solución. Esta es la solución. No, este es el planteo, Sergio. Bueno. Este es el planteo, ahora vamos a mirar la solución. Bueno. Acá, como vos leí, sí. plantea los resultados impositivos que arrojaron durante todos estos años, ¿sí? Lo que el práctico nos pregunta es si podemos compensar
¿sí? Que si se podrían realizar compensaciones en los periodos X-1 y X. X-1 y X, que son los 2 años en los que obtuve un resultado impositivo positivo, después de haber obtenido quebrantos. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Se puede compensar? ¿Qué dice la ley? Y hay que ver si quedó saldo de los ejercicios anteriores. Exactamente, podríamos compensar. A ver, ¿pero qué tuvimos en los ejercicios anteriores? Y el Y ejercicio anterior, tendríamos que arrancar por el ejercicio X-5 e ir viendo si quedan quebrantos. Bien, fíjense. En el periodo X-1 obtuvimos un resultado positivo de 12.000 pesos. Y en el ejercicio X-5, ¿qué obtuvimos? En X-5 obtuvimos un resultado positivo, Nada. ¿no es cierto? Nada que compensar. El primer quebranto lo obtuvimos en el X-4. Ese quebranto que obtuve en X-4, ¿lo puedo compensar con la ganancia que obtuve en X-1? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Y por qué Sí, no porque puedo nos pasaron 5 compensar? años. Exactamente, lo puedo compensar porque de X-4 a X-1 transcurrieron X-3, X-2, X-1. 3 años, ¿sí? Entonces, este resultado negativo lo puedo compensar con los 12.000 pesos. Ahora, ¿qué obtuve en X-3? En X-3 obtuve un quebranto, pero un quebranto de 4.000 pesos. ¿Puedo compensarlo? Puedo compensarlo, pero solamente hasta el límite de mi resultado positivo, ¿sí? Entonces, los 12.000 que obtuve de ganancias, con esto voy a absorber los 1.000 pesos de quebranto del ejercicio X-4 y 2.000 pesos del quebranto de X-3. Razón por la cual de X-3, ¿cuánto me va a quedar todavía pendiente? 2.000. Quedarán 2.000 pesos de quebrantos pendientes de ser absorbidos si tuviera ganancias o resultados positivos en los ejercicios siguientes, ¿sí? Siempre con el límite de los 5 años. El quebranto que obtuve en X-3, X-2, X-1 transcurrieron 2 años, con lo cual me quedan todavía 3 años en los cuales, si llego a obtener resultado positivo, los voy a poder absorber. Veamos el periodo X. En el periodo X, el contribuyente determinó una ganancia impositiva de 16.000 pesos. Entonces, ¿puedo absorber los quebrantos anteriores? bueno, permitime una pequeña aclaración, Flor. Sí. Para relacionarlo con lo que venimos diciendo y reafirmando. Aquí en la solución, como acaba de explicar la profesora, en principio, el contribuyente en el periodo X-1, con lo que deduce de ejercicios anteriores, digamos que no tiene más ganancias. No está a cero. Pero en el ejercicio X-1, ese contribuyente, persona física o sucesión indivisa, tuvo determinadas erogaciones que realmente realizó como consecuencia de su actividad específica, por ejemplo, deducciones generales, como por ejemplo el aporte jubilatorio y demás, que vamos a ver, y que fueron abonadas durante el ejercicio. Bueno, esas deducciones propias de su actividad y del periodo fiscal, en este caso X-1, van a generar un quebranto en X-1. O sea que no se detiene aquí el proceso de determinación de la liquidación del tributo de X-1. En X-1, a continuación de esta compensación que la profesora acaba de explicar, hay que seguir, ahí se va a empezar a generar quebranto todas las deducciones generales que el contribuyente tiene derecho a realizar en el periodo fiscal. Y obviamente va a generar un quebranto después del ejercicio X-1, que se compensará hasta 5 periodos después con rentas a futuro.
Hago esta aclaración para que quede claro que en ese caso, ese tipo de deducciones pueden generar quebranto, no las del artículo 30. Bien, entonces en el periodo X, después de la aclaración del profe, se obtuvo un resultado positivo, una ganancia de 16.000 en el momento de poder realizar la compensación con los quebrantos de ejercicios anteriores. Entonces, acá sí podré compensar 2.000 que era de remanentes del año X-3, queda absorbido en su totalidad ese quebranto, y también puedo absorber ¿qué cosa? El quebranto del ejercicio X-2. Y en este caso, el resultado impositivo que me va a generar en el periodo será de 5.500 pesos. Y quedan absorbidos la totalidad de los quebrantos que están previstos en este ejercicio, ¿sí? Todos fueron absorbidos dentro del límite temporal de los 5 años que prevé la ley, de los 5 años de su determinación, ¿sí? Reitero un concepto para que lo tengan bien presente. Cuando, por ejemplo, en el ejercicio que la profesora acaba de explicar, y dice ganancias del periodo, esos 16.000 pesos es como consecuencia de haber, digamos, haber liquidado todos los ingresos grabados y todas las deducciones que le son vinculadas a esa actividad grabada, menos las deducciones generales del periodo X. Si después de todo eso me queda una ganancia, como en este caso 16.000 pesos, sí voy a poder deducir los quebrantos de ejercicios anteriores. Pero esta 16.000 pesos no es el resultado que surge de la compensación de la primera oportunidad que la profesora explicó, de segunda, primera, tercera y cuarta. No, es como consecuencia de a esa compensación haber restado todas las deducciones generales que el contribuyente tiene derecho en ese periodo fiscal. Y si queda un remanente, ahí sí se deduce los de ejercicios anteriores. Recuerden bien esto, porque a veces se puede confundir la cosa, digamos. ¿Se entendió, chicos? En este caso, por ejemplo, llegamos a un resultado impositivo de 5.500. Ahí sí, después de eso, vienen las deducciones del artículo 30. Imponible, carga de familia y todos esos conceptos que más adelante vamos a ver. ¿Se entiende, chicos? No hay más. No, no hay más. ¿Quedó claro, chicos? Con esto lo que nosotros quisimos demostrarles son los distintos momentos de compensación que tenemos de los quebrantos y después el límite temporal en la compensación de quebranto de un ejercicio a otro, ¿sí? Acuérdense que siempre el límite va a ser de 5 años. Si transcurridos los 5 años no se pudieron absorber o no se pudo absorber el quebranto, se pierde. No puedo seguir compensándolo, ¿sí? Quiero reiterar. ¿Hay una pregunta? A ver. ¿No? Quiero reiterar que recordar siempre que estos quebrantos generales tienen que ver con la actividad del contribuyente. Pero si hubiere quebrantos específicos, como el mismo artículo 25 lo menciona, solamente se pueden compensar quebrantos contra ganancias de la misma naturaleza. Por lo tanto, tener muy presente cuáles son las actividades específicas que generan quebrantos, digamos, ¿no? Pues extranjera, el tema de todo lo que sea instrumentos financieros. Todos ellos, hay que deducir los quebrantos producto de en futuros ejercicios, ganancias de la misma naturaleza. Esto es la determinación del quebranto de la liquidación general del contribuyente de su actividad comercial. Todos los quebrantos financieros se deben compensar con ingresos de la misma naturaleza 5 años después, pero siempre con ingresos de esa naturaleza. Cuidado con los quebrantos específicos. Y además de fuente extranjera también, ¿no? Bueno, entonces para dejar en claro,
el tema de la compensación, primero entre categorías, después entre las distintas categorías, y acuérdense que luego de hacer las deducciones generales, recién vamos a obtener la ganancia que puede compensar quebrantos de ejercicios anteriores, ¿sí? Y cuando hablamos de compensación de quebrantos de ejercicios anteriores, siempre tenemos que considerar y tener en cuenta ese límite temporal de los 5 años. Siempre hablando de personas físicas, sucesiones indivisas, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Quedó claro, chicos, este tema? A ver, hay una pregunta. Siempre la compensación de las ganancias, el límite temporal es de 5 años. A ver, de acuerdo a lo que dijo el profe, cuando obtengo la ganancia del periodo fiscal, primero se hacen las deducciones generales, después la compensación de quebrantos de ejercicios anteriores y por último las deducciones personales. Exacto, teniendo en cuenta que esas deducciones personales no nos pueden generar quebrantos, ¿sí? Esas deducciones personales van a ir hasta el límite de la ganancia. Bien, chicos, si quedó claro, podemos, aunque sea, avanzar un poquito y arrancar con el práctico 6. ¿Te parece, Sergio? Bueno, por lo menos comentar un poquito algunas cosas. Sí, por lo menos, a ver, nos quedan 15 minutos. Voy a salir de acá. Sí, también sería importante, si ellos tienen anotado alguna duda, alguna cosa respecto a lo anterior. Chicos, ¿hay alguna duda? ¿Podemos avanzar con el práctico 6? Yo lo que quiero manifestar es que tienen que tener presente la importancia de los conceptos que vamos viendo en lo que significaría, en lo que significa después el proceso de liquidación del impuesto. Es muy importante que tengan claro. Una cosa que realmente significa aquellos conceptos que son, digamos así, generales, amplios, en donde no hay ninguna duda cuál es el tratamiento a seguirse. Luego puede ser que alguna cuestión puntual haya que mirar un poquito con detenimiento, pero en definitiva nosotros no podemos no recordar los conceptos que estamos analizando, cómo se compensan, en qué momento se compensan, porque después cuando hagamos la liquidación del tributo, estas cuestiones que son generales son muy importantes para avanzar rápidamente y para saber en cada instancia de liquidación del tributo dónde va cada cosa. Después veremos si nos acordamos hasta dónde, si tienen un límite, un ingreso o una deducción o lo que fuere. Pero si no tenemos claro estos conceptos generales, es como que no. Después, tratar de aprender y de entender todo junto va a ser complicado. Por ejemplo, ahora, si nosotros estamos mirando y nos olvidamos de objeto, de sujeto, de fuente, de criterio de imputación, ¿sí? Es un problema realmente. Entonces, fíjense ustedes cómo vamos analizando en forma global el proceso de interpretación de cómo es la ley. Eso es lo que realmente es importante que ustedes tengan bien claro. Porque si no, siempre se van a estar ahí deambulando de una cosa a la otra y no van a entender, no van a relacionar correctamente y ahí empieza a dudarse de todo ya directamente. ¿Pero por qué? Porque estos conceptos generales no están bien claros. Entonces, una sugerencia que les doy de ir leyendo. Ustedes ya vieron, por ejemplo, todo lo que sea compensación. Y bueno, con la mano en el corazón, no sé cuántos leyeron el artículo 25 y el decreto reglamentario 74. No sé. Digo esto porque es fundamental. Bueno, no vamos a sermonear a nadie, pero es simplemente, nosotros vemos cuáles son los errores más comunes muchas veces digamos, de la interpretación de la mecánica de determinación del tributo. Simplemente eso. Bueno, empecemos con exenciones, en forma general, por lo menos. ¿Ellos ya tuvieron su clase de exenciones? ¿De teoría? Creo que sí. Chicos, ustedes llegaron a ver en teoría exenciones, ¿no es cierto?
Parece que no. No, sí, lo tienen que haber visto. Pero no contestan, no sabemos. ¿Algún valiente que nos diga si vieron exenciones? Sí, profe, vimos, sí. Sí, se llegó a ver cerca en teoría. Bueno, gracias. Gracias, Victoria. Bueno, ¿se acuerdan del artículo 26? ¿A qué hace referencia cuando hablamos de exenciones? Cuando hablamos de exenciones, hablamos de las situaciones en donde se perfecciona el hecho imponible, pero se dispuso que no nazca la obligación tributaria, ¿no es cierto? Para estar exento, tiene que haber estado alcanzado, tiene que haberse perfeccionado ese hecho imponible para poder estar exento. ¿Recuerdan algo de eso o no? Artículo 26, ¿se acuerdan? Bueno, vamos a explicar un poquito eso por lo que veo. Espero que les podamos ayudar. Nosotros vimos en la primera clase de nuestros prácticos fue objeto. Todo lo que estaba grabado. Y por supuesto, con todos los requisitos y las condiciones que la ley establecía para que una renta estuviese grabada por el impuesto. Y allá había que analizar cuál estaba grabada y cuál estaba fuera del objeto del sujeto, fuera del objeto del impuesto. Cuando vamos a exenciones nos damos cuenta de que hay rentas que forman parte del hecho imponible en cuanto que son rentas grabadas, pero la misma ley específicamente es decir, las declara exentas. Para que una ganancia esté exenta, debe estar necesariamente dentro del ámbito del impuesto. En principio tiene que ser una ganancia gravada y luego la misma ley los excluye bajo el concepto de las exenciones. Las exenciones tienen que son, digamos, fundamentales en cuanto al análisis porque son taxativas. Es decir, si yo estoy estudiando una ganancia, para saber si esa ganancia no está exenta, me voy al artículo 26 y en algún inciso de ese artículo tiene que decir exactamente que está exento la ganancia que yo estoy analizando. Son taxativas, es decir, tienen que estar especificadas y yo pueda relacionar de manera indubitable la renta que yo quiero analizar y si está exenta o no. Porque si es parecida o si es trasladable porque a uno le correspondió y al otro no. No, acá no hay duda. ¿Por qué es importante eso? Estoy bajando base imponible. Fíjense la importancia que tiene esto, porque a mí la ley en el artículo 26, bajo el concepto de las exenciones, me permite no gravar una renta. Y no gravar una renta para el fisco quiere decir no pagar impuestos. Y el fisco va a mirar muy bien lo que uno deduce de cada una de las rentas grabadas de la actividad del contribuyente. Por lo tanto, si está exento, tiene que decir exactamente en la ley, en su artículo 26 y en los artículos concordantes, y además tiene que estar taxativamente mencionado, y sin ninguna duda. Eso es fundamental que se comprenda en cuanto a la determinación de rentas. Y después estamos los que están fuera del impuesto, o sea, los que están fuera del objeto. O sea, no grabada o fuera del ámbito del impuesto no es lo mismo que exento. Ese es otro concepto que tienen que tener claro. Es decir, no se puede eximir lo que no es objeto de imposición. Bien. Bueno, después viene la clasificación, digamos, las clasificaciones de las exenciones subjetivas, objetivas, mixtas, no sé si lo habrán visto eso. Obviamente, cuando hablamos de exenciones subjetivas, hablamos del sujeto que las genera, y cuando hablamos de exenciones objetivas, estamos hablando del hecho imponible o la renta
que está dentro del objeto de la imposición, digamos, ¿no? Y después tenés las de los dos, que abarca tanto uno como otro. Eso hay ejemplos dentro de la ley y donde tengamos que tener claro estas cuestiones. Entonces, pero lo importante es que esté, ya sea porque sea de una exención subjetiva, haciendo referencia al sujeto, o una exención objetiva, haciendo referencia al objeto de imposición, o sea, a la renta que está dentro del ámbito del impuesto, o una u otra, tiene que estar perfectamente explicitada en algún inciso del artículo 26 concordante, a los efectos de sacarla del ámbito de la imposición, porque la ley taxativamente las excluye, o sea, las pone escritas. Obviamente tienen que estar expresadas perfectamente en el texto normativo, que es el principio de legalidad, o ese de constitucional, para que sea realmente excluida del ámbito de la imposición. Bueno, vamos a ver algunas, hasta un ratito, por lo menos una o dos. Vamos a ver, Flor. Bueno, leemos el práctico. Dice, Sí. indiquen los casos siguientes si las rentas mencionadas están exentas del impuesto a la ganancia. Bueno, el tipo de exención, si es subjetiva u objetiva, y en caso contrario, qué tratamiento le corresponde. Están la referencia de los artículos 26, 27, 108, 134, 183 y del decreto reglamentario 7795. En el chat, para hacer una aclaración, en el chat el profesor Diego les compartió un cuadro de compensación de quebrantos, ¿sí? Lo pueden ver ahí también, después les puede servir para estudiar y entenderlo mejor. Volvamos a exenciones. Punto 1. Una persona humana obtiene ingresos de fuente argentina en el año X por los siguientes conceptos. 1.1, sueldos 820.000 pesos. ¿Qué les parece? Esta renta, sueldos, ¿es ganancia gravada? ¿Está exenta? Grabada. Grabado. ¿Y está enunciado en el artículo 26 de la ley? No. No, entonces es una ganancia grabada. Y si la tengo que indicar en qué categoría, ¿de qué categoría seguiría? ¿De la cuarta? Es de la cuarta categoría, ¿sí? Renta del trabajo personal, es una ganancia grabada, artículo 82, inciso B, si no me equivoco, de la ley. Inciso B de la ley. Bien. 1.2, indemnización por despido y por falta de preaviso a saber. Dice, por despido, rubro antigüedad, 75.000 pesos, por falta de preaviso, 71.500 pesos, y gratificaciones por cese laboral, 350.000 pesos. Los 75.000 están exentos por el inciso I y los demás no. Los 75.000 dice que están exentos por inciso I. ¿Qué opinan del artículo 26? Sergio, ¿querés leer un pedacito? Sí. Los artículo 26. Están exentos del gravamen, inciso I. Intereses reconocidos en sede judicial o administrativa como accesorio de créditos laborales. Bueno, obviamente los créditos laborales tienen que ver con beneficio para los trabajadores y desde ese punto de vista ya la ley interpreta ya el perjuicio que significa haber perdido el laburo y haber estado en una instancia como esa, todo lo que cobre como crédito como consecuencia de eso está exento. También habla de las indemnizaciones por antigüedad o en los casos de despido. Bueno, aquí sería el caso que está mencionado en el planteo. Por despido
pero por el rubro antigüedad, que es muy bien acá como está diciendo acá, por antigüedad. Es importante este tema, ¿por qué? Porque normalmente cuando se produce una liquidación final a cualquier trabajador, uno de los componentes de esa liquidación es el rubro de indemnización por antigüedad. Pero en la misma liquidación tenemos, por ejemplo, la falta de preaviso, la integración del mes, ¿sí? Las vacaciones no gozadas, una serie de cosas de alguna manera que tienen que ver con la figura del despido laboral. Pero la ley específicamente habla de las indemnizaciones en concepto del rubro antigüedad. Y como bien dijo la alumna, el artículo 26, inciso. Después sigue mencionando otras cosas, y las que se reciban en forma de capital o renta por causa de muerte o incapacidad producida por accidentes o enfermedades. Bien. Ya sea los pagos se efectúan en virtud de lo que determina leyes civiles y especiales, de previsión social o como consecuencia de un contrato de seguro. Fíjense acá que dice, no están exentas, cuando yo les decía al principio, el requisito de ser mencionado taxativamente, ¿no? Acá dice, no están exentas jubilaciones, pensiones, retiros, subsidios, ni las remuneraciones que se continúen percibiendo durante la licencia o ausencia por enfermedad. Indemnizaciones por falta de preaviso. Este sería el caso que está planteado en el punto B. En el despido. Y los beneficios, rescate, neto de aporte no deducible, derivados de planes de seguro de retiro privado, esos son los que uno paga y después saca en un momento determinado por la edad que tiene o por haber decidido el retiro. Sujeta al control de Superintendencia de Servicios de la Nación. Excepto los originados por causa de muerte o incapacidad. Ahí hay una excepto. Fíjense ustedes que en el caso la ley plantea un excepto. Bueno, ahí en este inciso está muy claro qué está exento y qué no. Así que en este caso sería el inciso A y B, en principio, estaría uno exento y el otro grabado, digamos, ¿no? Porque la falta de preaviso no está exento. Con respecto al inciso C, gratificaciones por cese laboral, hay jurisprudencias que analizan esta situación, que son acuerdos de parte por la finalización de una relación laboral, y hay, digamos, inclusive fallos, inclusive hay una circular de la AFIP, en donde cuando se produce una cese de una relación laboral, hay un perjuicio para el trabajador. No hay ninguna duda que el trabajador pierde su trabajo, el trabajador se ve en una situación de vulnerabilidad, porque el trabajo es su sustento, es su familia que está atrás. Entonces, todas las gratificaciones que en una cese de una relación laboral que vayan más allá de toda la liquidación final, que puede existir por la función que el trabajador hacía, por la responsabilidad, por todo lo que significaba esa persona que pierde su trabajo, al haber un perjuicio en la pérdida de la relación laboral, hay jurisprudencia y también hay una interpretación en una circular del año 2016 que no estarían grabados esas situaciones específicas de las gratificaciones por cese de relación laboral. Es decir, cuando analizamos liquidar un tributo, nosotros estamos viendo ley y decreto, pero hay una serie de otras normas complementarias, como todo lo que significa jurisprudencia, es decir, sentencias judiciales, todo lo que significa interpretación del fisco respecto a determinadas rentas y respecto al concepto que el fisco le da y a la interpretación que el fisco le da y que en algunos casos sacan fuera del ámbito de la relación laboral. Bueno, todas esas cosas son inherentes a la determinación de un tributo. En este caso, gratificaciones por cese en la relación laboral
también estaría fuera del ámbito del impuesto bajo el concepto que yo le acabo de explicar. La jurisprudencia, hay un juicio, hay hay una jurisprudencia del máximo tribunal, está mencionado en la respuesta que nosotros le vamos a dar, en donde habla de que este tipo de ingresos que una persona física tenga por haber perdido el trabajo, están fuera del ámbito del impuesto. En este caso, estarían fuera del ámbito del impuesto, no es que están exentos, porque para que estén exentos tiene que decirlo el artículo 26. En este caso están fuera del ámbito del impuesto. Esa es la diferencia que hay que tener bien clara. Bueno, Flor, son las 7, ya me parece que vamos a tener que seguir la próxima clase. Tenemos que dejarle a los chicos que vienen de la próxima comisión, pero bueno, la próxima clase vamos a continuar con este práctico de exenciones. Estaría bueno que traten de resolverlo, entonces lo podemos hacer también en forma conjunta y más rápido, ¿sí? Por lo menos que vayan leyendo el 26 y vayan relacionando con los distintos planteos, dónde está, qué inciso. Sí, vayan resolviéndolo, si se equivocan no importa, vamos a estar acá en la clase para resolverlo y corregirlo, pero bueno, intenten pensarlo un poquito y resolverlo. Nos vemos el jueves, chicos, ¿sí? Bueno, y después con todas las preguntas, por supuesto, que tengan. Obvio, sí. Bueno, nos vemos chau, el chau. jueves. Que estén bien, chau. Chau, chau. Diego, te damos entrada. Hola, buenas tardes. ¿Cómo Buenas, estás? hay que dejar de compartir. Ahí estamos. Dale. Esta reunión está siendo grabada. Hola Claudia, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, me parece que estoy con poca señal. No sé si me ven. No. No se te ve, Clau. Ahí. Ahora sí.